gracias a Dios por estar acá nuevamente, juntos. Es una bendición compartir la palabra del Señor con ustedes y, por supuesto, también cantar juntos a nuestro Dios, adorar su nombre y darle gracias por la maravillosa obra que Él ha hecho para con nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Comenzamos hoy una nueva serie de sermones en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Esta, sin duda, es una de las epístolas más teológicamente sólidas de todo el Nuevo Testamento, juntamente con Hebreos. De hecho, Hebreos y Romanos se consideran las dos cartas más fuertes teológicamente que tenemos en el Nuevo Testamento. Es una carta que ha sido usada por Dios para traer a la conversión a varios de los teólogos más reconocidos e influyentes en la historia del cristianismo. Agustín, considerado un teólogo prominente de los primeros años de la iglesia, se convirtió a Cristo luego de leer varios versos del capítulo 13 de Romanos. Martín Lutero fue transformado completamente al estudiar Romanos 1:17 y encontrar el gran tesoro de la justificación por la fe sola. Algo que no solo le dio un vuelco a su vida, sino que además fue el motor e impulsor de todo el movimiento de la Reforma. John Wesley, quien fue clave en el avivamiento del siglo XVII, John Bunyan, escritor del libro de Progreso de Peregrino, y muchos otros han sido grandemente afectados por esta carta. Y quisiera que me permitieran un momento compartirles dos frases inspiradas en el libro de Romanos. La primera de Martín Lutero, quien dijo: esta carta es la verdadera parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro. Es digna de que todo cristiano no solo la sepa de memoria palabra por palabra, sino también de que se ocupe en ella como su pan cotidiano del alma, pues nunca puede llegar a ser leída o ponderada lo suficiente. Y cuando más se la estudia, tanto más preciosa y apetecible se vuelve. La segunda frase es del reconocido teólogo contemporáneo R.C. Sproul, fallecido recientemente, quien escribió al final de la introducción de su comentario a Romanos lo siguiente: Dios ha bendecido ricamente a aquellos que se han dedicado al estudio de este libro. Hermanos, nosotros queremos que el Señor enriquezca y transforme nuestras vidas a través de esta maravillosa carta de Romanos. Que se vuelva, como decía Lutero, nuestro pan diario durante todo el tiempo que caminaremos por ella. Que el Señor nos hable y podamos escuchar lo que Él tiene que decirnos a través de esta epístola. Hoy estaremos viendo sus primeros 17 versículos. Una porción que básicamente nos enseña que Dios nos ha dado el Evangelio. Necesitamos predicarlo. Dios nos ha dado el Evangelio y necesitamos predicarlo. Les invito a leer Romanos capítulo 1, versículos 1 al 17. Dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis conformados, esto es,
para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos hoy comenzar esta serie en esta maravillosa epístola del apóstol Pablo a los romanos. Gracias, Señor, por haber inspirado esta carta. Gracias porque nosotros tenemos el privilegio enorme de tenerla en nuestras manos hoy, de poder leerla y de poder aprender de ella, Señor. Padre, te rogamos que tú nos hables en esta mañana. Señor, que no mires nuestros pecados, que no tengas en cuenta nuestras faltas, oh Señor. Que en tu gracia y tu misericordia tú te dignes, Señor, a mirarnos a nosotros y hablar a nuestras vidas, Señor. Que seamos confortados, animados, exhortados, Señor, confrontados por tu palabra. Que seamos, Señor, movidos a ponerla por obra en nuestras vidas. Y que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros los creyentes, nos dé la capacidad para, Señor, glorificarte mientras, Señor, practicamos lo que aquí tú nos quieres enseñar. Te rogamos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Qué bendición comenzar con esta carta de Romanos. Hemos visto ya cómo ha sido influencia para tantos creyentes a través de la historia del cristianismo. Y en esta mañana vamos a estar viendo esta verdad que les decía hace un rato. Básicamente, Dios nos ha dado el evangelio, necesitamos predicarlo. Lo primero que vamos a ver en los versos 1 al 7 es precisamente eso, que Dios nos ha dado el evangelio. En los primeros versos, Pablo comienza su carta con un extenso saludo que incluye varias cosas importantes que guardan relación con el hecho de que Dios nos haya dado el evangelio a nosotros. Lo primero que podemos notar es que el Señor ha querido darnos las buenas nuevas de salvación por medio de hombres que Él escogió para eso. Note las palabras del apóstol Pablo en el verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En una sola oración, Pablo reconoce que Dios es el protagonista detrás de su llamado. Es un siervo de Jesucristo. Literalmente la palabra siervo, doulos en griego, significa esclavo. Pablo es un esclavo de Cristo. Él ha sido llamado a ser apóstol. No ha sido llamado a ser apóstol por sí mismo. Otros hombres no lo han puesto en el apostolado. Dios fue quien lo llamó. De hecho, en otra de sus cartas, Pablo dice que Dios lo apartó desde el vientre de su madre para ser un apóstol. Pablo dice que él es un esclavo de Cristo, que ha sido llamado a ser apóstol, que ha sido apartado para el evangelio. En el pasaje que nosotros leíamos ahorita en Hechos capítulo 9, nos muestra cómo eso fue una realidad en la vida de Pablo. Él iba a Damasco con intenciones determinadas de apresar a los creyentes en Damasco y llevarlos a Jerusalén para someterlos a juicio por la fe que tenían en Jesucristo. Pero su vida cambió rotundamente. El Señor Jesús se le apareció en el camino y le dijo: Pablo, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y inmediatamente Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Ve a Damasco, Pablo, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y el Señor llamó a Ananías en Damasco y le dijo: ve a la calle que se llama Derecha y ora por este hombre. Ananías se asustó. ¿Cómo no hacerlo? Pablo era un perseguidor de la iglesia, hermanos. Y Ananías había sido testigo
de apreciamientos llevados a cabo por Pablo de otros creyentes. Y Ananías se lo dice, este hombre ha apresado a otros santos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ve, porque instrumento escogido me es este para anunciar mi nombre en presencia de reyes, de los gentiles y del pueblo judío. Porque a él es necesario saber cuánto va a padecer por mi nombre. Hermanos, Pablo fue convertido de perseguidor de los cristianos a ser uno de ellos, a ser un heraldo, un mensajero de Cristo y su obra. De allí en adelante, de esa experiencia en adelante, Pablo serviría única y exclusivamente a la causa del Evangelio. Y en Romanos capítulo 1, versículo 1, él está reconociendo eso. Él es un esclavo, él es un siervo de Cristo, es un apóstol del Señor que ha sido apartado para el Evangelio. Pablo entendía eso a la perfección. Dios lo escogió para anunciar la salvación que hay en Jesucristo. Hermanos, a través de la historia bíblica, Dios ha llamado a hombres a servir como comunicadores de su palabra a su pueblo y a este mundo. Abraham, Moisés, Samuel, los profetas, todos ellos fueron escogidos por Dios para hacer lo mismo. Dar a conocer la voluntad de Dios, sus propósitos, su obra. Y Pablo reconoce esa realidad. Fíjese lo que dice Pablo hablando del Evangelio. Dice, apartado para el Evangelio, y el siguiente verso dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Hermanos, Pablo comprendía que Dios había hablado del Evangelio por medio de los profetas del Antiguo Testamento. ¿No es eso algo maravilloso? Desde el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera, se encarnara, viviera en este mundo, fuera crucificado y resucitara, ya Dios había hablado de eso. Eso es lo que está diciendo Pablo. De hecho, la palabra él había prometido, una mejor traducción es Dios había proclamado, Dios había anunciado por sus profetas en las Santas Escrituras el Evangelio. Por lo tanto, la predicación de Pablo no era nada novedoso. No era nada nuevo. La predicación de Pablo correspondía a aquello que Dios ya había dicho. Como asevera un comentarista, Pablo vio su predicación como una extensión del mensaje del Antiguo Testamento. Hermanos, Dios está detrás de todo. Dios es el protagonista de la historia de la redención. Dios la planificó, Dios la ejecutó. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque el Evangelio de Cristo no está fundado en la mano de los hombres. No es una invención humana. No se le ocurrió a nadie. No se le ocurrió a Pablo. Es la obra de Dios. Y eso a nosotros nos trae un gran consuelo, hermanos. Porque sabemos que el Evangelio que ha llegado a nosotros ha sido así porque Dios, escogiendo a hombres como Pablo, nos ha hablado el Evangelio. Hermanos, Pablo le escribe a los romanos reconociendo esa realidad. Y nosotros como iglesia, hoy, necesitamos hacerlo también. Reconocer que Dios es quien ha llamado a hombres para hablarnos a nosotros el Evangelio. Hombres como Pablo. Pero no solo eso, hermanos. En esta introducción de la carta, Pablo define el Evangelio. El Evangelio que nosotros hemos creído, el Evangelio que Dios nos ha dado, es un Evangelio que tiene un contenido definido. Note lo que dice los versos 3 y 4. Pablo dice
que ha sido llamado apóstol, que ha sido pastado para el Evangelio, que Dios lo prometió en las Sagradas Escrituras. Y en los versos 3 y 4 dice, hablando del Evangelio, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, el Evangelio que Dios nos ha dado trata de una persona. Y esa persona es Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo nuestro Salvador, que dice Pablo, es del linaje de David según la carne. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Bueno, Pablo está enfatizando la naturaleza carnal, la naturaleza humana de Cristo, al ser un descendiente de David. Pero no solamente eso, sino también que al ser del linaje de David, al ser un descendiente humano de David, Cristo viene a cumplir todas las promesas que le fueron hechas a David. ¿Recuerdan? A David se le dijo que un descendiente suyo iba a ser sentado en su trono y que gobernaría para siempre. Ese descendiente es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey. Él es el Salvador. Pero no solo eso, Pablo dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Cuando Cristo se levantó de la muerte, cuando Cristo resucitó, Él fue declarado Hijo de Dios con poder. Su divinidad, su aspecto divino, el ser Dios, fue hecho visible, evidente en su resurrección. Así que, hermanos, el Evangelio que nosotros tenemos hoy, que hemos recibido, el Evangelio que Dios nos ha dado por medio de hombres que Él escogió, es un Evangelio con un contenido definido. Cristo y su obra, su vida, su muerte y su resurrección. No es otro Evangelio. Estas son las buenas nuevas que hemos recibido de parte de Dios. Y cuando Pablo habla de sí mismo, él dice que ha sido apartado precisamente para ese Evangelio. Para anunciar las buenas noticias de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. De hecho, en los versos 5 y 6, note lo que Pablo dice. Y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Aunque este verso 5 está en plural, se refiere exclusivamente a Pablo. Porque es evidente que no todos los cristianos reciben el don del apostolado. Algunos piensan que Pablo, cuando está diciendo esto aquí, está refiriéndose a sí mismo como apóstol y a otros apóstoles. Pero lo cierto es que posiblemente Pablo está haciendo uso del plural para hablar en singular de él. Y nosotros a veces hacemos eso en el español, ¿verdad? A veces nos referimos en plural. Hermanos, estaremos orando, pero a veces esa declaración se refiere a nosotros. Entonces, Pablo está usando un plural para referirse a él. Porque los cristianos, no todos los creyentes tienen el don apostolado. Y parece un poco raro o difícil pensar que Pablo haya tenido en mente aquí otros apóstoles cuando está diciendo esto. Lo cierto es que Pablo defiende que su apostolado, él lo ha recibido de parte de Cristo. Y se refiere exclusivamente a Pablo porque además en el verso inmediato dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. Su ministerio estaba enfocado en las naciones, en los gentiles que no conocían al Señor, gentiles entre los cuales también estaban los creyentes de Roma. Y Pablo cierra este saludo diciendo que estos hermanos de Roma están llamados a algo, a dos cosas básicamente. Uno, a ser de quién? De Jesucristo. Y dos, a ser santos.
Y por supuesto, como es típico de Pablo, los encomienda a la gracia de Dios. Los llama a ellos amados de Dios. Hermanos, nosotros que hemos recibido el Evangelio de Jesucristo, como lo recibieron los hermanos de Roma, nosotros también estamos llamados a ser de Jesucristo. Le pertenecemos a Él. Él es nuestro Señor, porque Él nos salvó. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted se miró en el espejo y dijo, yo, fulano de tal, soy pertenencia de Cristo. Y créanme que nuestras vidas cambiarían bastante si nosotros constantemente estamos pensando en que le pertenecemos a Jesús. Si esa es una idea que estuviéramos incorporada en nuestras mentes todo el tiempo, nosotros fuéramos cristianos que glorificarían más a Dios en nuestras vidas, porque no nos pertenecemos a nosotros, porque nuestra vida no es nuestra, es de Él. De eso se trata la redención, hermano. Cristo nos redimió, Cristo nos liberó para ser suyos, para ser santos, para ser apartados para Él. Y la triste realidad es que muchas veces como creyentes se nos olvida eso. Y tomamos decisiones en nuestra vida y decidimos cosas y pensamos cosas y actuamos de maneras que no representan a aquellos que son pertenencia de Cristo. Cuando algo es suyo, en el buen cubano nosotros decimos, cuando algo es suyo, usted hace con eso de cosas lo que usted quiera. Nosotros necesitamos entender, hermanos, que nosotros le pertenecemos a Jesús. Somos suyos. Y eso es algo bueno. Es una bendición. Saber que somos de Dios, que somos santos de Dios, que somos amados por Dios. Pero no solamente esta porción nos enseña eso, sino también que nos enseña, hermano, que hemos recibido el Evangelio porque Dios levantó a estos hombres en la antigüedad para hablarnos el Evangelio a nosotros. Y en ese sentido, como iglesia, necesitamos hacernos un autoexamen. Examinarnos como iglesia para ver si nosotros tenemos este Evangelio que Pablo predicó. El Evangelio de la vida, la muerte y resurrección de Cristo, hermanos. Cuando Pablo habla a los romanos, es claro en el contenido del Evangelio. Trata de Cristo, trata de su obra. Por tal razón nosotros como iglesia necesitamos constantemente velar porque el Evangelio que tenemos y predicamos sea un Evangelio bíblico. Que sea acerca de Jesús. Que Él sea a quien presentemos como estamos predicando. Que Él sea el centro de nuestra vida, hermanos. Recuerde, Dios nos ha dado el Evangelio, necesitamos predicarlo. Eso es tan importante porque también este verso, este capítulo nos enseña, en segundo lugar, que el Evangelio obra en los creyentes. El Evangelio obra en nosotros. No solamente que Dios nos ha dado el Evangelio, sino que ese Evangelio que Dios nos ha dado obra en nosotros. Los versos 8 al 12, Pablo explica que él quiere ir a Roma. Y parte de las razones para hacerlo es porque él ha visto o ha escuchado, mejor dicho, ha escuchado de la obra del Evangelio en la vida de estos creyentes. Nota lo que dice el verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hermanos, Pablo nunca había estado en Roma. Pablo no conocía personalmente a estos cristianos, pero había escuchado de su fe. Porque la fe de estos creyentes, dice Pablo, se había divulgado por todo el mundo. Y Pablo daba gracias a Dios por eso. Pablo sabe, Pablo está convencido de que el Señor ha estado obrando por medio del Evangelio en la vida de los romanos, de tal manera que otros creyentes en otros lugares hablan de su fe. ¿Usted se imagina eso?
Dios nos permite hacer una iglesia así, hermano. Una iglesia que otros que no nos conozcan en otros lugares puedan decir, yo conozco hermanos, o yo sé de hermanos, no he ido a La Habana, no he ido a Nueva Vida, no he estado allí, pero yo sé de su fe, yo sé del evangelio que ellos profesan y le doy gracias a Dios por eso. Hermanos, cuando Dios nos da el evangelio y ese evangelio obra en nosotros, eso es algo tan poderoso, tan maravilloso, que no es necesario que haya personas entre nosotros para que seamos un testimonio para otros en otros lugares. Y nosotros como iglesia deberíamos orar y perseguir eso. Ser una iglesia que tiene el evangelio, que anuncie el evangelio de tal manera que nuestra fe sea una fe que se divulgue por todo el mundo. Y en esta época de redes sociales, tenemos eso a nuestra ventaja. Pero estos creyentes de Roma no tenían redes sociales. No tenían Facebook, no tenían Twitter. Usted se imagina la manera de vivir de estos creyentes el evangelio, que su fe fue divulgada sin tener necesidad de Facebook, Twitter, YouTube ni nada de eso. Tremendo lo que Dios estaba haciendo en ellos, y Pablo lo reconoce. Pablo da gracias por eso. Pero no solamente eso, hermano. Pablo ora también por estos creyentes. Y oraba específicamente, le pedía al Señor que le concediera ir a donde ellos estaban. Por una razón, Pablo quería edificar a aquellos creyentes y que aquellos creyentes edificaran su vida. Nota lo que dice los versos 9 al 12 de nuestro pasaje. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo de mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo quería ir a verlos, quería estar con ellos, y su interés principal, fíjese, el interés principal de Pablo en su visita a Roma era ser de bendición para aquellos cristianos. Comunicarles algún don espiritual. Lo que Dios le había dado a Pablo, poder ser de ayuda, de consuelo, de fortaleza, con lo que Dios le había dado a él, a estos creyentes. Pero no solamente eso, hermano. Pablo también quería que aquellos creyentes fuesen de bendición para él. Dice el verso 8, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y esto nos enseña algo bien maravilloso acerca de la importancia que nosotros tenemos que entender de ser de bendición para otros cristianos, de ser de consuelo, de fortaleza para otros creyentes. Nos enseña que en Cristo, hermanos, nosotros nos necesitamos los unos a los otros. En el Evangelio, en la iglesia, no hay cristianismo solitario. Pablo no se consideraba superior a estos creyentes. Él no pensaba que estos creyentes no tenían nada que aportarle a su vida. No, él consideraba que su visita no solamente sería de bendición para ellos, sino que ellos mismos, estando en Roma, también serían de bendición para él. Él quería confortarlos y que ellos le confortaran a él. Estamos hablando del apóstol Pablo. Hermanos, el evangelio que obra en nosotros nos llama a dar y a recibir. Tú y yo necesitamos animar, exhortar, fortalecer, servir a otros hermanos con los dones que Dios nos ha dado. Pero también necesitamos que Dios, que otros hagan lo mismo por nosotros.
Y a veces es triste ver cristianos que piensan que lo único que tienen que hacer ellos en la iglesia es dar, que ellos no necesitan a los demás. No hay nada que Camilo pueda ofrecerme a mi vida espiritual porque yo tengo todo. No, hermanos, nunca pensemos que los demás no tienen nada que darnos o enseñarnos en Cristo. Esa es una conducta, un pensamiento arrogante y que está completamente ajeno al Evangelio. Si el apóstol Pablo, que tuvo privilegios que tú y yo no tuvimos, él tuvo los privilegios de recibir la revelación de Dios, de escribir la carta a los romanos y otras cartas del Nuevo Testamento inspirada por Dios. Si él, siendo un apóstol de Jesucristo, entendía y consideraba que podía ser confortado por otros creyentes a los que ni siquiera conocía en persona, ¿qué puede quedar para nosotros? ¿Se ha preguntado usted cómo usted puede ser de bendición con los dones que Dios le ha dado para otros creyentes? Y si ha puesto usted a reflexionar si usted está abierto para que otros cristianos edifiquen y conforten su vida. Los pastores que nos paramos cada domingo aquí a predicar el Evangelio, la palabra de Dios, nos necesitamos ustedes, hermanos. Ustedes tienen dones que Dios les ha dado que pueden ser de bendición para nuestra vida. El grupo de alabanza que se para cada domingo aquí a ministrar en la adoración necesita de la iglesia, de los dones que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. No podemos venir a la iglesia con la mentalidad de vengo a recibir. No es verdad, vengo a recibir, pero también vengo a dar a mis hermanos. Y Pablo entendía eso. Y esa era una razón principal de su visita a Roma. Pero no solo eso, hermano. No solamente hemos recibido el Evangelio de parte de Dios, no solamente podemos ver que ese Evangelio obra en nosotros, nos llama a dar gracias, a vivir el Evangelio de manera que otros puedan dar testimonio de nuestra fe, a vivir el Evangelio y dar y recibir con los dones que Dios nos ha dado. Pablo también nos enseña aquí que ese Evangelio que hemos recibido de parte de Dios y que obra en nosotros necesita ser anunciado. Y los versos 3 al 17 nos hablan de eso. De hecho, la razón principal por la que Pablo quería ir a Roma era anunciar el Evangelio. En verso 13 Pablo dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo explica que él ha querido ir a Roma retiradas veces, pero que no ha sido imposible, ha sido estorbado. Y nosotros podemos entender que Dios en su voluntad estaba deteniendo este viaje de Pablo a Roma, hasta que Dios quiso que fuera. Sin embargo, ahora finalmente Pablo va a ellos y quiere, dice él, tener algún fruto entre ellos como entre los demás gentiles. Y esta última frase puede significar dos cosas, tiene dos posibles interpretaciones. Primero, es posible que Pablo, a través de su ministerio, quería obtener frutos de madurez espiritual dentro de la iglesia de Roma. Y el segundo, que Pablo quería servir en el crecimiento de la iglesia por medio de la conversión de otros gentiles a través de su predicación. Y aunque estas dos posibles interpretaciones pueden ser ciertas, nos inclinamos a pensar que la segunda tiene más peso. Y sobre todo dado el siguiente versículo donde Pablo dice que este es deudor de griegos y no griegos, de sabios y no sabios, a todos es deudor, en el sentido de que él tenía en sí mismo una carga de predicar el evangelio a los gentiles. Por eso él cierra el versículo diciendo, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo quería ir a Roma con una intención expresa, no solamente de confortarse con los hermanos y confortarlos a ellos, sino de anunciar el evangelio en Roma, de manera que otros gentiles pudiesen convertirse al evangelio por medio de su predicación. Él buscaba anunciar el evangelio para tener frutos de conversos en Roma y proveer para el crecimiento de la iglesia
en aquel lugar. Y estas cosas que Pablo está diciendo nos confirman la realidad de que para Pablo su visión, su centro, su propósito era el Evangelio, anunciar el Evangelio. Pablo quería anunciar el Evangelio en Roma porque estaba convencido del poder que tiene el Evangelio de Jesucristo. Él dice, así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, la confianza de Pablo en el poder del Evangelio se revela aquí en estos dos versículos que son dos versículos poderosos de toda la Biblia. Tenemos en estos dos versículos un resumen del argumento completo del libro de Romanos. Y el corazón mismo de la motivación de Pablo para ir a Roma. Pablo no se avergonzaba del Evangelio. No se avergonzaba del Evangelio. Y tenemos que entender estas palabras en su contexto. Pablo quería ir a Roma. Roma era la capital del imperio, una ciudad sofisticada. El mensaje acerca de un rabino judío crucificado en una cruz, la muerte más terrible de aquellos tiempos, más humillante. Ese mensaje de un rabino judío crucificado en una cruz no era un mensaje que sería fácilmente aceptado en Roma. Posiblemente cuando Pablo llegara ahí, lo iban a tener por loco. Por eso él dice, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué razón? Dice Pablo, porque el Evangelio que él predicaba es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hermanos, Pablo había sido testigo de esa realidad. Primero en su propia vida, luego en su ministerio. A través de los viajes misioneros pudo ver a Dios obrando con poder a través de la predicación del Evangelio, trayendo salvación tanto a judíos como a gentiles. Pablo había sido testigo del poder inigualable que tiene el Evangelio de Jesucristo para salvar a cualquier persona, aún a un perseguidor de la iglesia como él. Escribiéndole a los Corintios, él les dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué cosa? Es poder de Dios. Escribiendo a la iglesia de Tesalónica, les decía y reconocía que el poder del Evangelio en ellos había sido tal que ellos habían convertido de los ídolos para servir al Dios vivo. ¿Cómo avergonzarse? ¿Cómo avergonzarse si el Evangelio había sido en toda su vida el poder de Dios desplegado para salvación? Dios, hermanos, ha decidido salvar por medio del Evangelio. Dios ha decidido salvar al hombre en su pecado por medio de la predicación de la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo. Sí, eso es un mensaje que es locura para los que se pierden. Porque el hombre natural no puede entender cómo un hombre que vivió hace 2000 y pico de años, que fue crucificado en una cruz, le puede salvar de sus pecados. Eso es locura. Pero es el poder de Dios. Porque para todos nosotros que estamos aquí, un día el Evangelio fue locura. Pero Dios, en su gracia y misericordia, lo que era locura para nosotros, lo convirtió en su poder para salvarnos. Y si estamos aquí hoy sentados en este lugar y alabamos a Dios y lo glorificamos y tenemos esperanza en Jesucristo y salvación, es porque Dios desplegó su poder en el Evangelio para que tú y yo
dejásemos de pensar que era una locura y viésemos la grandeza, la majestad y la maravilla que es Jesucristo para nosotros. Hermanos, a la luz del contexto siguiente, los versículos 18 y 32 específicamente, Pablo deja ver la condición de condenación en la que se encuentran todos los hombres. Por eso, no hay otro mensaje que pueda salvar al hombre en su estado pecaminoso que no sea el Evangelio. Pablo estaba convencido de eso. ¿Lo estamos nosotros? ¿Estás tú convencido de que el Evangelio es el poder de Dios para salvar? Porque ese convencimiento es lo único que nos puede llevar a nosotros a no avergonzarnos. Es lo único que puede movernos a nosotros a estar dispuestos como Pablo a ir a una ciudad donde la gente nos va a tener por locos y anunciar el Evangelio, porque estamos convencidos de que muchos van a estar diciendo que estamos locos, pero muchos otros se van a convertir y van a creer. Nosotros necesitamos entender, hermanos, de una vez por todas y creer en nuestro corazón, estar convencidos de que el poder del Evangelio es algo sobrenatural. Es de Dios. Él hace su obra por medio de la predicación del Evangelio. Y Pablo añade, además, él dice que no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice Pablo, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, en este versículo está una de las verdades maravillosas que nos dejan ver el poder del Evangelio. Dios nos salva por medio de la obra de Cristo y nos otorga su perfecta justicia por medio de la sola fe. Y estas son palabras maravillosas. Cuando terminamos de predicar a Habacuc hace varias semanas, recordemos que en Habacuc Dios le dijo a Habacuc: yo voy a mandar un juicio sobre mi pueblo y en medio del juicio el justo por la fe vivirá. En el pasaje siguiente de Romanos capítulo 1, 18 al 32, Pablo dice que el juicio de Dios se revela del cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre en su pecado estaba en los juicios de Dios. ¿Y cuál es la solución? El justo por la fe vivirá. Sigue siendo la misma solución, hermano. Para el juicio de Dios por el pecado, el Evangelio es lo único que puede justificar al impío y otorgarle la justicia perfecta de Cristo. Tenemos algo maravilloso aquí, hermanos. En el Evangelio, Dios satisfizo su justicia. La justicia que nosotros debíamos pagar por nuestro pecado, por nuestras transgresiones. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios satisfizo esa justicia perfectamente. Cristo recibió el golpe de la ira de Dios por nuestro pecado. Y ahora nosotros, por medio de la fe, a nosotros, hermanos, siendo pecadores, se nos atribuye la justicia perfecta de Cristo. Como también escribió R.C. Sproul, comentando ese texto, decía: la gloria del Evangelio es que Dios pronuncia a las personas justas cuando aún son pecadores. Es una realidad. Tú y yo somos pecadores. Y esa es la gloria del Evangelio. Dios nos ha declarado justos.
cuando no somos justos, cuando somos pecadores. Y descubrir esta verdad ha cambiado la vida de muchos hombres a través de la historia. Martín Lutero, escribiendo a su madre sobre este pasaje, dijo: noche y día meditaba hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la afirmación de que el justo por la fe vivirá. Entonces comprendí que la justicia de Dios es la justicia por la cual, a través de la gracia y la pura misericordia de Dios, nos justifica por medio de la fe en Jesús. Entonces me sentí renacer y entrar por las puertas abiertas del paraíso. Toda la Escritura tomó un nuevo significado. El pastor Martin Lloyd-Jones escribió de estas palabras de Lutero: ¡qué revelación! ¡Qué transformación! De ser un miserable, vil, infeliz monje, rezando el rosario, ayunando, sudando y orando, y sin embargo cada vez más consciente del fracaso, a ser el heraldo de la reforma, a ser el glorioso predicador del evangelio, regocijándose en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, eso que ocurrió con Lutero y otros muchos más en la historia del cristianismo, y que ha ocurrido con nosotros, eso es el poder del evangelio de Dios obrando en nuestras vidas. No cabe duda de que el evangelio que Dios nos ha dado, el evangelio que trata de Jesucristo, de su vida, su muerte, su resurrección, este evangelio que obra en nosotros es poder de Dios para salvación y la solución definitiva del Señor para el problema del pecado del hombre. Hermanos, este evangelio fue el que obró en Pablo para salvarlo. Este evangelio fue el que obró en los romanos para salvarlos. El evangelio del que Pablo no se avergonzaba. El evangelio que ha salvado a millones de almas a través de la historia. Este evangelio llegó hasta nosotros, a Cuba, a La Habana. Y también por medio de él, Dios obró salvación con poder en nuestras vidas. Por tanto, como Pablo, no podemos avergonzarnos. Necesitamos proclamarlo. Necesitamos anunciarlo, hermanos. Cada vez que tú y yo proclamamos este evangelio, estamos desplegando el poder de Dios de manera tal que el impío, que el pecador que no conoce a Cristo pueda ser justificado, pueda ser contado como uno de los justos y los santos del Señor. Necesitamos anunciar el evangelio. Esta semana, el miércoles pasado, a las 5 de la tarde, nos reunimos 6 hermanos aquí, con un propósito: orar a Dios para que nos ayude como iglesia a ser proclamadores del evangelio en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y nosotros queremos que la iglesia bautista, Nueva Vida, Nuevo Vedado, se contagie con eso. Se contagie con eso, hermanos. En una ocasión leí o escuché en algún lugar a alguien decir: el día que la iglesia de Jesucristo deje de anunciar el evangelio, dejará de justificar su existencia en este mundo. Nuestro fin como iglesia es glorificar a Dios viviendo y proclamando el evangelio de Cristo. Por eso, cuando nos reunimos los miércoles a las 5 de la tarde, en este primer tiempo queremos orar para que Dios prepare nuestros corazones. Pero más adelante queremos orar y salir a anunciar el evangelio. Y si usted cree y no se avergüenza del evangelio, y si usted cree que el evangelio es poder de Dios para salvación, nosotros no podemos entender que esta iglesia no se involucre en algo como eso. Y no estoy regañando a la iglesia. Estoy animándoles y exhortándoles a ser parte de lo que Dios nos ha llamado a ser, hermanos. Tenemos vidas tan llenas de cosas,
tan inmersas en nosotros mismos, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en las cosas que nosotros queremos lograr, que dejamos aquello para lo que Dios nos ha llamado en un segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. ¿Estás predicando el evangelio a tu familia que no le conoce? Aunque no entienda, aunque te rechacen. Yo he podido experimentar eso. Pero no puedo cansarme, hermanos. Porque si yo creo que el evangelio es el poder de Dios para salvación, yo no puedo cansarme de anunciar el evangelio. Porque Dios va a usar el evangelio ese o para condenar al pecador o para salvarlo. ¿Estás predicando el evangelio a tu familia? ¿Le estás predicando el evangelio a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos? No hay que ir a un seminario para hacer eso. No hay que ir a un instituto para saber y decirle a una persona, tú eres un pecador, estás en serios problemas con Dios y la única manera que vas a salvarte es que te arrepientas de tus pecados y quieras en Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Es tan difícil decir eso, hermano? ¿Hay que ir a un seminario para saber eso? No. ¿Sabe cuál es el problema? Que tenemos miedo. Y ese miedo, al final, es vergüenza. Vergüenza, hermanos. Con tristeza lo decimos, pero a veces como cristianos nos avergonzamos. Y nos es más fácil hablar de los problemas de este mundo, de trabajo y otras cosas, pero no del evangelio. Porque tenemos miedo de que la gente se burle de nosotros, que nos tenga como locos. Pero Pablo nos enseña aquí que el evangelio es poder de Dios. Y que aunque otros nos tengan como locos, Dios se glorifica en que sus hijos anuncien el evangelio. Por tanto, hermanos, quiero animarles como iglesia a que prediquemos el evangelio, hermano. A que no escuchemos esta predicación simplemente, ay, qué buena estuvo la predicación del pastor el domingo, Romanos capítulo 1, qué bueno, una bendición. Nosotros no hacemos nada con escuchar con este oído y cuando salgamos ahí para afuera no poner en práctica la palabra de Dios. Somos como los fariseos, hipócritas. Es mejor no venir a la iglesia. Necesitamos poner por obra lo que Dios nos llama a hacer. Vivir el evangelio y proclamar el evangelio. Nosotros hemos sido ricamente bendecidos por el Señor. Sin merecerlo nos salvó. Sin merecerlo vamos a ir a la gloria con el Señor. Sin merecerlo tenemos esperanza. Sin merecerlo no seremos condenados. Esas son las buenas noticias del evangelio. ¿Usted no quiere que otros también la conozcan? Quiero concluir entonces, hermanos, con una oración escrita por un pastor en relación a este texto, a este libro de Romanos. Y que esta oración sea nuestra mientras caminamos por este libro. Dice así la oración. Padre, sé que un espíritu humilde es indispensable para aprender. Y oro para que ahora que considero los temas de Romanos, tan grandiosos, tan cambiantes de la historia y a veces tan familiares, que a través del estudio de ellos me deje un espíritu de humildad, que esté aprendiendo constantemente. Oro para que el poder que se exhibió en las vidas de Agustín, Lutero, Wesley y tantos otros, ese poder que proviene de comprender las doctrinas fundamentales de la fe y apropiarse de ellas en la vida, se vean en mí. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Que esa sea nuestra oración.